Está conmigo Laura Calderón de la Barca. Gracias, yo feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes. ¿Cómo podemos entender el trauma? Si yo ahorita tengo 50 años, yo ya no tengo acceso a mi capacidad de 50 años. Tengo acceso a mi capacidad de 8 años. Es que mira nada más, que no piensas, que eres idiota, que eres inútil, o sea, no, ¿por qué hiciste eso? Y es más, no sabes siquiera qué está pasando, entonces no tienes los medios para darle sentido a las cosas. Aprender más acerca de su propio interior y aprender acerca de la compasión, a podernos aceptar como somos. Hola, ¿qué tal? Soy Katy Calderón de la Barca y me da muchísimo gusto recibirte nuevamente en una conversación más de Construyendo Bienestar. Hoy tengo a una invitada muy especial con la que he compartido años de experiencias y de conocimiento. Está conmigo Laura Calderón de la Barca, la doctora en Antropología Social, y vamos a platicar acerca de trauma. Es especialista en trauma colectivo, en anger management, en varias cosas, y vamos a platicar cómo el trauma afecta nuestras relaciones del presente. Lau, encantada de recibirte, feliz de compartir esta conversación contigo. Gracias, yo feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes. Buenísimo, pues vamos a entrarle de una vez al tema. Trauma, ¿cómo podemos entender el trauma? Pues mira, de entrada veamos la palabra en origen. Trauma tiene que ver con un golpe, ¿no? Entonces trauma es el impacto que nos genera como que haya mucha energía en nosotros que no podamos digerir. Entonces cuando no la podemos digerir, lo que nuestro sistema nervioso hace es encapsula esa información y encapsula toda esa emoción y toda esa energía para que nosotros podamos seguir funcionando. No, creo que mucha gente cuando oye trauma se asusta y piensa que es algo simplemente terrible y siempre como muy extremo, y no es el caso. El trauma realmente es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso que está ahí para ayudarnos a que sigamos funcionando frente a algo que de otra forma nos resultaría abrumador. Ok, ¿no? Entonces vamos a ponerlo, digamos, como en palabras de lo que nos pasa día a día. Sí. Un poco es como cuando te das un golpe y estás pensando en otras cosas y te regresa a la realidad, ¿no? De entrada el golpe. El trauma puede hacer que nos sacuda para regresar al aquí y a la hora. Y por otro lado, lo que hace es también en una relación, ¿no? Como decirnos, algo está pasando aquí y puedes saber cómo manejarlo o no saber cómo manejarlo, ¿no? Y sí, y además el trauma tiene que ver con que ese momento de alguna forma se queda como congelado, ¿no? Te decía, se encapsula la energía y entonces en ese encapsulamiento es como si el pasado se quedara congelado en ese momento. Si nosotros pensamos en nosotros mismos como si fuéramos un fluir, como si yo fuera un río, haz de cuenta. El trauma es como si de repente una parte de esa agua que fluye se congela. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ¿no? Un papá que le está a un bebé, un muy chiquitito, ¿no? Sí. Y viene con un grito, con un golpe, ¿ahí qué sucede? Que el bebé, está muy chiquito, ¿no? Entonces apenas está formando las estructuras en su cuerpo, en su cerebro, que le van a permitir enfrentar dificultades en la vida. En ese momento todavía no puede. Uh-huh. Entonces, como es demasiado, su sistema nervioso encapsula el grito, el terror que le dio al bebé, la rabia que sintió por parte del padre, la congela, entonces ya no tiene acceso consciente a esa información. Okay. Y eso se queda guardado, digamos, en las memorias implícitas del cuerpo. Hay dos sistemas de memoria en el cuerpo y el trauma está muy vinculado con el sistema de memoria que se queda guardado no en la parte consciente, sino en la parte de nuestro cerebro que está vinculada con el cuerpo nada más. Okay. Como si el cuerpo tuviera, imagínense, un lenguaje y un cajón como de memorias. Entonces, esto donde se guarda es en el cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene esas memorias, aunque nuestro cerebro y nuestra mente no hayan entendido o no hayan tenido todavía el lenguaje para desarrollarlo. Entonces, el cuerpo guarda esa información, ¿no? Guarda esa información. Y entonces, más adelante, cuando yo oigo algo semejante, hay una especie de resonancia en mi interior que entonces hace que se active la memoria de mi cuerpo que me dice que aquí hay una amenaza muy grande, ¿no? Uh-huh. Aun cuando puede ser que yo estoy con alguien y oigo como de trasfondo que alguien está gritando tal vez en el mismo tono en el que gritaba mi papá, ¿no? Entonces me voy a sentir muy amenazado en ese momento y tal vez pienso que es porque tengo a la persona enfrente y que esa persona me está amenazando. Claro. ¿Por qué? Porque siento la amenaza en el cuerpo.
Que es lo que muchas veces, piensen en lo que nos sucede a veces en las relaciones de pareja o en las relaciones con los hijos adolescentes a veces, ¿no? O sea, que te vuelve, de repente te enojas y pierdes el control y es porque tu cuerpo está reaccionando a una huella del pasado. Correcto. Que no necesariamente es lo que tu pareja a lo mejor te está diciendo, oye, ¿por qué no quitaste tus zapatos de aquí? ¿O por qué? ¿O a qué hora llegas a cenar? Y a mí no me controles y de repente dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento lo perdí, no? Sí, exactamente. Y además, con los hijos en particular pasa algo. Nosotros, en el momento en que se codifica el trauma en nuestro sistema, se queda como un marcador de la edad del momento en el que eso se quedó. Entonces, si yo tuve una infancia traumática y luego tengo tengo un hijo, una hija, ese bebé va a reactivar aquellos traumas que yo tenga de esas edades. Claro, entonces lo que sucede, por ejemplo, es que si yo tuve un abandono a los 8 años, si yo tuve un fallecimiento a los 12 años, lo que nos sucede en ese momento es que se reactiva y entonces tú actúas como ese niño de 8 años con tu hijo de 8 años, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Entonces, cuando uno regresa a ese momento, tiene de nuevo los recursos que tenía cuando tenía 8 años nada más. Entonces ya no tiene acceso a que si yo ahorita tengo 50 años, yo ya no tengo acceso a mi capacidad de 50 años. Tengo acceso a mi capacidad de 8 años. Entonces por eso es que de repente vemos 2 personas gritándose, aunque son adultas, que parecen chiquitos, porque en ese momento su parte chiquita se está como apoderando de su cuerpo y entonces necesitamos rescatar nuestra presencia adulta para poder empezar a resolver de otra manera, ¿no? Claro, que eso es un poco lo que sucede también con los problemas con los hijos te hacen de repente, si haces una pausa y dices, a ver, ¿de cuántos años parezco? ¿Cómo es esta conducta o esta actitud? ¿De cuántos años, no? Parece a veces de 5 cuando golpeamos, o sea, nos vamos a los primeros años de vida. Entonces, la violencia, todas las agresiones, la falta de control está ligada de los 8 años para abajo, ¿no? Y a veces parecemos también en pareja adolescentes, ¿no? Peleando, discutiendo. Entonces, te invito a que pienses, ¿de cuántos años pareces cuando te peleas con tu pareja, cuando te peleas con tus hijos? Porque ahí es donde están nuestras huellas de trauma, ¿no? Exactamente. Y esto nos lleva, Katy, a un tema que para mí es fundamental comprender. Si queremos trabajar con trauma, tenemos que entender la vergüenza, porque el trauma genera mucha vergüenza y tenemos que aprender a relacionarnos de una forma más hábil y mucho más compasiva con ella, ¿no? Porque no es que nosotros elijamos comportarnos como una persona más chiquita, ¿no? Sino que esto es un mecanismo sobre el cual no tenemos control. Y la vergüenza muchas veces emerge cuando sentimos que perdemos el control porque tenemos una experiencia de fracaso. No estoy pudiendo yo comportarme como yo quisiera, ¿no? Claro, que esta es una manera muy, muy profunda de entender la violencia, porque pareciera que la violencia nos genera mucho coraje, mucha impotencia, mucha indignación, y entonces nos vuelve también con una actitud como muy violenta. Y esto que acabas de decir, entender que no está en nosotros, si no hacemos un trabajo para reconocer que estoy actuando así, no lo puedo ver, y entonces lo que yo hago cuando actúo desde un lugar agresivo, violento, es que algo se me detonó. No soy responsable en ese momento de mi conciencia hasta que logro darme cuenta cómo actúo. Pero esto está complicado porque no está fácil detectarlo, ¿no? Entonces, un poco cuando estabas hablando de esto, pienso en los regaños que me toca ver muchas veces de los papás, ¿no? Como le dicen, el mensaje que le mandan a los niños es, no, es que mira nada más, que no piensas, que eres idiota, que eres inútil, o sea, no, ¿por qué hiciste eso? Y entonces los niños pequeñitos todavía no procesan, y nunca un niño pequeñito hace las cosas con ganas de molestar, de romper, o sea, nunca esa es su intención. Y entonces esto es de lo que hablas justo cuando hablas de vergüenza. O sea, yo jugando hago algo, me viene un regaño o un grito, una agresión, y entonces en ese momento es cuando me congelo y ¿qué me pasa? ¿No? Si nos puedes explicar así como con paso a pasito, ¿qué le pasa al sistema para que logremos entender qué nos pasó y cómo poderlo ir aliviando? Sí. Pues mira, empieza con el hecho de que
viene una cantidad de información que yo no puedo procesar. Cuando estamos chiquitos, como tú muy bien decías, Katy, o sea, los niños chiquitos no hacen las cosas porque tengan ganas de molestar. Lo que hacen es aquello de lo que son capaces en ese momento, ¿no? El problema viene como los papás como que se identifican con el niño y entonces esperan que el niño se comporte de la forma en la que ellos se comportarían, ¿no? A esta edad. A esta edad, exactamente. No ven que la condición de niño no tiene la habilidad todavía. Sí, y no tiene la capacidad, o sea, su cerebro todavía no ha madurado suficiente, no tiene las funciones activadas que van a estar activadas en un futuro, ¿no? Entonces, cuando esa sobredemanda le llega al niño y a la niña, es demasiado y no lo puede procesar. Entonces, lo único que le queda son una de dos, o termina pasmado, ¿no? O mejor encapsula eso y ya no lo mira y se distrae, hace otra cosa y entonces con eso puede seguir funcionando, ¿no? Entonces, para que uno sane estas cosas depende de en qué momento de la vida se encuentra, ¿no? Pero lo que siempre requerimos es poder volver a integrar toda esa energía al flujo de la conciencia, porque todo esto se vuelve como muchas veces inconsciente, o sea, hay muchos traumas que ni siquiera sabemos que traemos cargando, ¿no? Entonces es importante también tener conciencia de eso. Claro. Los que sí sabemos que traemos cargando, por ejemplo, la gente que sabe es que se murió mi mamá cuando yo era chiquita y pues no me acuerdo de eso, ¿no? Entonces por lo menos eso lo tienes consciente. O tuve un accidente y me acuerdo de partes, pero no me acuerdo de otras partes. O tuve un abuso sexual, viví violencia en mi casa, adicciones de parte de mi papá o de mi mamá. O sea, todos esos son condiciones que te generan un trauma seguro, ¿no? Ahora, esos son como los que son muy claramente traumas. Sí. Pero hay toda otra gama de traumas que me parece fundamental para las relaciones, que son los traumas por temas de apego, que es cuando mamá y papá no tienen la capacidad para responder frente a mis necesidades de la forma adecuada. O sea, el clásico ejemplo, el miedo, ¿no? Tengo miedo. No tengas miedo, a ver, no seas tonto, no hay fantasmas, no llores, me voy a ir y así es, eso es lo que te tocó, ese tipo de reacciones. Exactamente. Y entonces que se ve esto como de grande, no puedo soltar a mi pareja. Exacto. Tengo una codependencia tremenda a las relaciones, ¿no? En donde está puesto mi corazón. Ahí va el asunto, ¿no? Sí, y ahí lo que sucede es que el niño o la niña tiene emociones que se ven como si estuvieran mal por parte de los padres. Entonces, las emociones, que son un fenómeno emergente, es decir, yo no elijo tener la emoción que emerge en mí, emerge solita como reacción a mi entorno. Si estoy sano, siento. Si estoy sano, siento todas las emociones, miedo, incomodidad, frustración, inseguridad, todas las siento cuando estoy sano. Claro. Pero entonces, si a mí me están diciendo que está mal que yo sienta, pues como no puedo evitar que emerge, entonces ¿qué hago? O sea, encapsulo esa emoción y me anestesio frente a ella para tratar de no sentirla, es lo único que puedo hacer. Pero entonces esa emoción, no es que se va la emoción se queda guardada en nuestro cuerpo. Y en el momento en que yo me encuentro con una situación semejante a lo que yo ya viví, va a haber un fenómeno de lo que se llama resonancia emocional, que es qué cosa, que si yo encapsulé enojo y tú te enojas, yo empiezo a sentir mi propio enojo. Ahora, si yo aprendí que está mal que yo tenga enojo, entonces me voy a sentir mal, me va a dar vergüenza, me voy a molestar contigo y no te voy a dar chance de tú molestarte. O si yo tengo mucho miedo guardado y tú te asustas y me muestras tu miedo, igual te voy a decir eso de no, y como se llama, no te asustes, no tienes por qué estar asustada, etcétera. Reprimo tu emoción porque yo no puedo con la mía. Exactamente, y eso pienso mucho en lo que pasa en nuestra cultura con los hombres y el llorar. O sea, escucho mucho, ¿no?, a los papás en el consultorio diciendo que no llore, ¿no? Que no llore. O pacientes ya adultos teniendo mucha ansiedad porque no pueden llorar, porque no pueden conectar con su tristeza. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, no, esto es importantísimo porque aquí estamos entrando un poco también en el tema colectivo, en el tema cultural, ¿no? Hay una visión, esto tiene que ver también con las identidades, Katy. Cuando yo tengo concebido que para ser hombre yo tengo que ser invulnerable, eso genera una distorsión en mi realidad interna y una falta de coherencia. ¿Por qué? Porque todos en algún momento vamos a tener miedo, vamos a tener dolor, tristeza, rabia, vamos a tener vergüenza, vamos a tener culpa, y de lo que se trata la vida es poder tomar esas emociones y
asumir que tienen información que es importante para mí relacionarme con ella, ¿no? Entonces, si yo me sé relacionar con cada emoción, entonces esa emoción va a cumplir su función, porque las emociones son mensajeros. Cada emoción nos viene a dar un mensaje acerca de nuestro entorno, acerca de nosotros mismos o acerca de nuestra relación con alguien. Y de nuestros valores, ¿no? ¿Qué es lo valioso para mí? Exacto. Entonces, por ejemplo, el miedo es el guardián de nuestra seguridad. Entonces, si hay algo en mi entorno que se está sintiendo amenazante, el miedo va a emerger para decirme, aguas, aquí hay algo que te puede hacer daño. No, pues bendito miedo que me ayuda a ver eso. Claro. Pero si lo condenamos como algo vergonzoso, que es lo que le pasa mucho a los hombres que dicen eso, con la tristeza y con el miedo, ¿no? Entonces ya, no, pues no eres hombrecito, no, eso les hace un daño terrible a los hombres y eso genera entonces que cuando ellos se sientan afectados porque tienen un dolor, para taparlo, y esta es la parte de anger management, ¿no? Para tapar lo que hacen, se enojan, que es la única emoción socialmente validada para los hombres en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres les duele y se enojan, les da miedo y se enojan, les da alegría y se enojan, ¿no? Y lo ves, bueno, con los chiquitos, se enamoran y le pegan a la niña que le gustó, ¿me explicó? Claro, que tiene que ver con esto. Y cuando hacías trabajo, en Canadá estabas trabajando mucho con grupos de manejo del enojo justo, que salían, ¿no?, de prisión y tenía como este condicionamiento. ¿Y te encontrabas eso? Cuéntanos qué pasaba ahí. Sí, fíjate que para mí era muy conmovedor. Trabajaba tanto con hombres como con mujeres y el poder dar espacio a los hombres para explicarles qué era lo que les estaba pasando y dar espacio para que empezaran a sentir, el ver que ellos tenían empezaban a abrir su corazón, ¿no? Y bueno, y veías de repente el hombre que era, ya sabes, trailero con todos sus tatuajes, grandotote, que se veía súper rudo cuando llegaba y después poder empezar a contactar con su dolor y empezar a ver lo que traía cargando desde chiquito, de la violencia que había sufrido con sus padres y poder empezar a compartirlo con otros hombres y sentir el respaldo de otros hombres, era tan conmovedor y tan hermoso y tan transformador para ellos. Empezaban entonces a poder crear espacios de intimidad, porque finalmente el reprimir la vulnerabilidad lo que hace es elimina la capacidad de tener intimidad con los demás. O sea, de podernos conectar de verdad de manera profunda con el otro. Sí, no, en inglés hay un juego de palabras que se dice intimacy en inglés, dicen into me see, ¿no? Poder mirar en mi interior, es poder mostrarte mi interior sabiendo que voy a ser recibida con respeto. Claro, ¿no? Que eso es la parte complicada en nuestra cultura, porque justo no, o sea, estas emociones como tristeza, no, todas las emociones de baja intensidad como que nos da miedo sentirla, porque también estoy pensando que hay muchas mujeres con el lado masculino muy desarrollado por el tipo de tiempo que ya nos tocó vivir de las mujeres empoderadas y todo, y hacemos lo mismo, ya no siento tristeza, ¿no? Me da vergüenza sentirme vulnerable y tiene que ver justo con estos traumas de la infancia, de la adolescencia generalmente, ¿no? Sí, y un miedo que escucho con mucha frecuencia cuando la gente va a empezar a hacer este tipo de trabajo es, pero es que siento que si empiezo a llorar nunca voy a terminar. Exactamente, que ¿no? son las creencias, ¿no? Esta parte de como, ¿no? Ponemos y sembramos en nuestra cabeza y entonces lo volvemos nuestra realidad. Sí, no, y además el tema aquí es cuando yo viví algo abrumador, hay una cantidad excesiva de energía y yo creo que eso es lo que están percibiendo las personas que les da miedo eso, es que lo sienten tan grande que sienten que nunca va a terminar. Pero las emociones son como oleadas de energía que tienen su cresta, o sea, hay un momento de mayor intensidad, pero si nosotros permitimos eso, vuelve a bajar. Ahora, para que esa cresta se vuelva un valle, vuelva a bajar, parte de lo que nos ayuda es la corregulación, es decir, cuando yo estoy con alguien y a mí me duele mucho algo y se lo comparto a alguien, esa persona responde, y esta es la clave, responde con compasión, me acompaña en eso. En el momento en que yo me siento sentida por otra persona, algo se relaja en mí y entonces esa emoción empieza a bajar de nuevo. Eso es corregularse, cuando yo puedo compartir mi emoción con otro y ese otro puede responder con compasión de una forma realmente sintonizada conmigo. Se alivia. Se alivia, ¿no? Ojo, este recurso es valiosísimo en pareja, con los hijos, hasta en las relaciones profesionales, laborales. Cuando logro esta conexión con el otro, dense cuenta el poder. Se alivia y no lo que pensamos, no lo contrario.
que se quede quieto, que no sienta, contrólalo. Y pensamos que controlando las cosas se ponen en su lugar y es todo lo contrario. Permítanse sentir, acompañen al sentimiento, que es un poco lo que nos pasa en terapia. Eso es lo que alivia, eso es lo que permite que el sistema se vaya disolviendo con la tensión y lo que finalmente alivia el trauma, ¿verdad? Exactamente, porque habíamos hablado de que se congela la emoción, ¿no? Que eso es cuando dice, a ver, no, contrólate, lo que estás diciendo es... No llores, ¿no? Entonces se queda congelado el llanto, ¿no? Entonces, en el momento que alguien dice, ay, no, claro, entiendo que lo que pasaste fue muy duro, siento mucho lo que tú viviste, ¿no? Y entonces en ese momento, cuando la persona se siente sentida, puede empezar esa presencia, esa calidez, es lo que empieza a disolver y a derretir esas lágrimas que se quedaron congeladas. Y hay veces que ni siquiera necesita uno hablar. A mí me ha pasado varias veces que... Con la mirada, ¿no? Sí, ¿no? Y gente que llega... Digo, yo tuve trauma de bebé, casi me muero 2 veces de bebé. Entonces también, yo aprendí esto a través de tener que hacer mi propio trabajo, ¿no? Entonces, gente que ha tenido traumas de bebé, me ha pasado que llegan las personas, particularmente hombres, llegan, se sientan, me miran y empiezan a llorar y me dicen, pero es que no sé por qué estoy llorando, un poco desconcertados y asustados. Entonces yo capto, aquí hay, y sí puedo sentir, ¿no? Hay una energía muy chiquita que se está empezando a sentir percibida por mí y entonces se empieza a disolver todo ese llanto que habían estado encapsulando a veces por años, ¿no? Entonces yo les digo, no te preocupes, yo sí entiendo, tú permítete el llanto si es que para ti está bien y ahorita te explico, ¿no? Y ahorita te explico qué pasó. Sí. Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, de repente, ¿no? Hay adolescentes que tienen estas, ¿no? Como actitudes explosivas y todo, y muchas veces cuando revisas la historia, ves que hubo una intervención quirúrgica, una situación en donde tuvieron, desde una herida, un golpe, algo así, o tuvieron que, no sé, tener una cirugía por alguna situación complicada. ¿Cómo, cuando son muy chiquitos, cómo explicar esto a los papás de lo que se puede ver ya en un adolescente y que dices, ¿por qué se pone tan loco, no? Sí, claro. Y ahí lo que tiene que ver, tú mencionabas al principio el tema del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos muy chiquititos, todavía no tenemos lenguaje. Entonces, no hay modo de que uno nombre qué le está pasando, porque no existe el lenguaje en nuestro interior, ¿no? Claro, no tienes manera de decir, mamá, tengo miedo que me van a llevar unos doctores, te voy a dejar a ti, me van a abrir, me van a operar, entonces tengo mucho pánico de eso, abrázame, no se puede, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es más, no sabes siquiera qué está pasando, entonces no tienes los medios para darle sentido a las cosas, pero lo que sí tienes es todas las sensaciones de tu cuerpo. Entonces, de nuevo, se quedan las sensaciones guardadas en el cuerpo de pánico, por ejemplo, los niños cuando necesitan como impedir que los sostengan, porque hay veces que a los niños los detienen para llevar a cabo una intervención. Eso es profundamente traumático porque hay un elemento de parálisis donde el cuerpo no puede movilizar, luchar, y entonces eso genera un trauma. Entonces, la manera de trabajar con esto es regresar a ese impulso original de protección y permitir que se complete, ¿no? Entonces, un ejemplo, una persona que llegó conmigo por un tema de inseguridad, que en el momento de hacer un proceso para ver, bueno, de dónde venía, lo que emergió en su memoria fue cuando él tenía 5 añitos, ¿no? Que el papá lo golpeaba. Entonces le dije, a ver, pues platícame un poquito más, ¿cómo es que pasaba? Y decía, pues yo trataba de defenderme, ponía mis manos, pero mi papá me tomaba con una muñeca ambas manos, ¿no? Y no me podía defender y con la otra me pegaba. Entonces dije, ok, entonces lo que tú necesitas es poder sí defenderte usando tu cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es esto, le dije, yo voy a poner mi mano en tu muñeca, tú te vas a zafar y vas a decir no con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces empezamos a hacer, listo, sí, entonces pongo mi mano así muy suave, ¿no? Y él se zafa y dice no, y se suelta, llore y llore y llore. Entonces yo lo contengo, no dejo que llore, lo acompaño en su dolor. Ya, ok, le dije, ¿va de nuevo? Ok, va de nuevo. Entonces lo volvemos a hacer y vuelve a llorar, pero ya nada más llora poquito. Lo volvemos a hacer, se zafa y ahora dice no, ¿no? Y entonces otra vez no, no, hasta que yo pueda decir un no muy fuerte, ¿no? Entonces dije, ok, perfecto, nos vemos la semana que entra. Al día siguiente me marca, ¿qué crees? Fíjate que todos los días yo voy a correr a este parque y siempre hay un tipo que corre en sentido contrario y todo el mundo como que brincamos y nos quitamos. Y hoy, aunque brinqué y me quité, me dice,
por primera vez puede decirle, oye, fíjate por dónde vas, no eres el único que corre en este parque, ¿no? Entonces está emocionado porque ya se podía defender. ¿Por qué? Porque se pudo completar ese impulso que se había quedado guardado en la memoria, un impedimento para que se completara, ¿no? Claro, y entonces ahí es cuando se alivia la energía de trauma. Si se fijan, no es que, o sea, tenemos que estar, ¿no?, ni años trabajando y entendiendo y metiéndonos a analizar qué sucedió, porque el cuerpo tiene un lenguaje que si le permitimos, que son las emociones, solamente se expresan en el cuerpo. Si les permitimos esta salida, ¿no? Entonces, un poco en esa metáfora que utilizas, ¿no?, del río, se empieza a liberar el cauce y entonces pueden fluir mejor las emociones. Claro, y se va ensanchando ese río, porque si pensamos que somos un río, como decía ahorita Katy, ¿no? Entonces hay un correr de energía y de información a través de nosotros constantemente. De hecho, si en este momento se detienen, sobre todo aquellas personas que estén acostumbradas a meditar, pueden tal vez percibir que hay una ligera vibración en el cuerpo, que es la sensación de estar vivos, que es como un poco eléctrica, muy, muy gentil, y que si estamos presentes a ellas, así como que hasta nos relajamos, ¿no? Entonces, eso es como el fluir al que me estoy refiriendo. Cuando está el trauma que digo que se encapsula y que se congela, entonces ese río, ese flujo se va haciendo más pequeño. El espacio en nosotros se va disminuyendo, ¿no? Entonces, cuando yo logro liberar eso que estaba congelado, se vuelve a ensanchar ese río. Ahora, ¿por qué es esto importante para las relaciones? Cuando yo tengo mucho espacio y viene un movimiento interaccional donde alguien me responde feo, ¿no? Por ejemplo, me insulta, o me agrede, ¿no? Y yo tengo suficiente espacio, ese movimiento va y yo lo puedo observar y me puedo relacionar de forma más hábil con ese movimiento. Y lo dejo pasar, digamos. Exactamente, ¿no? Y ya puedo igual decirle a la persona, oye, perdón, ¿qué pasó? Porque ahora veo que estás muy molesta. Lo siento mucho, a ver, platícame para que lo podamos resolver. Escribo lo que sucede, pero no digo me atacaste. Exactamente, ¿no? Me la tomo personal. Ahora, si yo tengo mucho trauma y entonces mi espacio es mucho más pequeño, viene el movimiento y ¡suaz! Y obviamente me pega mucho más porque no tengo espacio para dónde hacerme. Entonces me la voy a tomar personal. ¿Cómo te atreves? Y pum, ya ahí va. A mí nadie me habla exactamente, así, ¿no? Y entonces yo hago un movimiento que va a golpear a alguien que su espacio está, mientras más enojados estamos, más poquito es el espacio que tenemos para interactuar, ¿no? Claro, y entonces menos eficiente es mi respuesta, Exacto. menos me conecto conmigo y con el otro, Exacto. que es lo que nos pasa en las relaciones en las de hoy que tengo como adulto, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo hacer? Porque hablabas justo de la vergüenza, o sea, que no puedo reconocer, o sea, cuando yo he sido alguien abusado, violentado, ahora sí que con este espacio reducido de no reconocer, ¿cómo me doy cuenta? Porque siempre tiendo a decir, es que el otro me puso así, ¿no? Es que por tu culpa ve cómo me dejaste, saca la peor parte de mí, ¿no? Sí. ¿Cómo empezar a darme cuenta? No saca la peor parte, yo estoy, ¿no?, sacando esta parte de mí. Y entonces esta mirada creo que es de las más complicadas de hacer porque casi siempre eres un constante reactor y culpando a la mayoría de las personas de lo que te pasa. Claro. Lo que pasa es esto, para poder ver eso, yo necesito más espacio, ¿no? Entonces, ese espacio se da de dos formas. O yo cultivo espacio en mi interior, ¿qué significa eso? Por ejemplo, las prácticas de meditación, cuando yo puedo observar algo, porque si yo tengo muy poco espacio, entonces todo lo que vivo es que lo vivo aquí. Entonces, no tengo distancia para poder mirar, ¿sí? Entonces, la meditación, una de las cosas que nos hace es permitirnos ir ensanchando nuestro espacio. ¿Por qué? Porque al detenerme yo y empezar a llevar mi atención a mi interior, empiezo a percibir las cosas que hay. Ajá. Y las entonces, molestias, los dolores, pero también que hay espacios, hay partes de mi cuerpo donde me siento más tranquila, más a gusto, y hay otras partes que están más contraídas, hay partes que no puedo sentir, pero entonces yo empiezo a tener mayor conciencia de eso. Entonces en esa mayor conciencia, en esa quietud, se va ensanchando también mi espacio. Entonces, el meditar ayuda, ojo, el meditar no sana por sí mismo un trauma. Eso o sea, que no se confunda, porque eso se llama evasión espiritual y eso no funciona a la larga. Ayuda el tener más espacio, pero hay que traer la presencia a esos lugares dolorosos, porque esa calidez y esa presencia es lo que va a derretir.
¿sí? Entonces, si yo empiezo a derretir y ya he ido ensanchando como mi río, entonces puede reintegrarse ese dolor de una forma más gentil, ¿no? La otra es, y normalmente es importante ir como de a poquito con las personas. Por ejemplo, esta persona que yo les comentaba, ya había un estado de mucha confianza entre nosotros. Cuando llega una persona y al principio uno no puede nada más pegar el brinco y entrar a temas de trauma. Me mandaron aquí porque casi me divorcian, ¿no? Sí, ejemplo. Sí. Ahí no puedes entrar, obviamente toma tiempo esto, exactamente, ¿no? Sí, porque pero sobre todo toma el poder que la gente se sienta sentida por uno como terapeuta, ¿no? O sea, que la gente se sienta reconocida en lo que realmente está viviendo. Cuando tú te sientes mirado en un dolor que muchas personas no ven y te ayuda a alguien a articularlo, el nivel de alivio que siente uno es enorme. Y entonces al tú sentirte vista por otro y que ese otro responde frente a ti con cariño, con cuidado y con respeto, eso es lo que va creando la confianza. Claro, pero aquí fíjate qué complicado, porque seguramente estarán pensando, sí, pero si mi pareja reacciona así, si mi papá reacciona así, o sea, yo no, de niño uno no tengo los recursos para decirle qué te está pasando. Claro. Y de pareja, lo que normalmente te sucede, o con alguna amistad o relación de adulto a adulto, dices, está loco, no lo quiero tener cerca, no la quiero tener cerca porque es explosiva, porque es explosivo. Y entonces lo que más se ocupa es entendimiento profundo, cercanía, compasión, y lo que menos ganas te dan es de eso. Lo que te dan es una invitación a enojarte, a hacer, no, igual a contestar, a ser explosivo porque te duele lo que estás mirando, ¿no? Claro, y ahí es donde se vuelve crucial el poder crear espacio, como deteniéndome sin responder de inmediato, no respirar profundamente. ¿Por qué? Porque la respiración es una herramienta poderosísima, porque a nivel fisiológico genera una serie de cambios que nos permite el bajarle la velocidad a las cosas y entonces poder traer recursos que de otra forma, o sea, si todo va demasiado rápido, no hay modo de integrar recursos a una dinámica que lleva como su propia velocidad. Entonces, por eso esta parte de aprender a meditar, aprender a el famoso contar hasta 10 que salía en la tele cuando estábamos más chiquitas, tiene mucho sentido en ese Claro, yo aquí siempre les hablo de las 6 R's, que las primeras 3 tiene que ver con respira, regresa y reencuadra. Y reencuadrar es justamente, o sea, el adulto, quien está más sano en la relación, es quien puede detener a veces esta situación, porque justo respiras, regresas a ti, detectas, ok, esto no está bien, estoy asustada o estoy reconociendo estas emociones, y reenfoco y digo, a ver, estoy reencuadrando antes de reenfocar, reencuadro, esta situación es, alguien se perdió aquí, el otro se perdió y se regresó a una huella de trauma emocional. Entonces, si hay un adulto aquí, elijo ser yo. Y entonces ahí es donde puedo crear este espacio, uno, para mis hijos, en donde yo puedo decir, veo tu dolor, veo tu enojo, veo lo que te indigna, veo esta posición que tienes, o desde otro espacio como pareja, veo que se te detonó algo, y entonces entender que no es personal, que voy a crear este espacio para que caiga aquí todo, como decimos el mugrero, yo le digo, para que tiren su vomitada, pero no es para mí, no es mía y no me la voy a untar, voy a observar contigo, acompañándote de qué se trata esto que aventaste. Eso no quiere decir, que, bueno, entonces sí quédate ahí, permite todo lo que pueda venir de agresiones y ofensas, no, pero sí de dar este espacio que es crucial, eso sí, para sanar el trauma, ¿no? Claro, y entonces esto que decíamos del espacio se vuelve fundamental, porque si yo quiero tener como punto el basurero para cachar la vomitada del otro, necesito espacio. Si yo no tengo espacio, la vomitada me va a caer directo a mí, en mi experiencia. ¿No? Entonces, ese espacio de nuevo se da a partir de que yo vaya cultivando el espacio en mi interior, y ese espacio se da también si yo voy trabajando mis propios traumas. Si yo no trabajo mis propios traumas, mi propio espacio va a ser así de chiquito, aunque yo quiera que sea más amplio, no lo voy a poder hacer más amplio. Por eso es tan importante trabajar nuestros traumas, particularmente los relacionales. Ahora, es un síntoma de trauma el querer hacerlo solo. Bueno, no, nada más voy a leer un libro de autoayuda y ya. No, este tipo de trauma que se genera en relación, se sana en relación. Claro, y ojo, esto es justo a lo que tú decías de la vergüenza. O sea, si nos escuchamos decir, yo no ocupo terapia, no, yo puedo solo, esa es la primera señal
de un diálogo interior que dice, cuéntanos qué dice. No, bueno, entrada es un síntoma de trauma, ¿no? Lo que dice y lo que está detrás es, yo antes cuando necesité a papá y a mamá no estuvieron. Y me dolió tanto que no me vuelvo a arriesgar a levantar la mano y decir, ayúdame. Y ojo, puede ser que los papás han estado 24/7, pero recuerden que hay atención sin forma y atención basada en la forma. Esta atención que tiene que ver con siéntate derecho, come bien, los codos en la... Todo esto no es estar. Exacto. Y podemos ser papás de esta forma, pero no de fondo. Y esto creo que es bien importante, Lau, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero para cerrar, ¿cómo sí estar, no? ¿Cómo sí estar? Es cuando yo veo a mi hijo como un ser diferenciado de mí. O sea, mi hijo no tiene ni mi mente ni mi voluntad, aunque se parezca mucho a mí, es un ser diferente de mí. Entonces, si yo le permito que sea quien es, aun cuando lo que haga o no me guste o no me parezca, y yo estoy dispuesta a aprender al lado de mi chiquita o mi chiquito, eso va a crear un contexto de curiosidad, de acompañamiento, de descubrir los dones que Dios le está dando al mundo a través de tu hija o de tu hijo, que son distintos de quien tú eres. Entonces, al estar vinculada, permitiéndole, mirando al otro y atendiendo las necesidades que vayan surgiendo en el momento que van surgiendo, eso es una parte fundamental del poder realmente estar con el otro. Y ahora, hay una parte que es crucial, que tiene que ver con yo poderme sentir a nivel de mis sensaciones, de mis emociones y de mis pensamientos, y darme cuenta de qué tanto de lo que está pasando en mí es mío y qué tanto es una respuesta frente a lo que le está pasando a mi hijo, a mi hija, a mi pareja, a mi pareja. Y la otra es qué tanto puedo yo percibir lo que está pasando allá. Entonces, este proceso que estoy describiendo, que aparentemente es muy sencillo, es muy difícil a veces, ¿no? Si yo tengo contraídas mis emociones, me va a costar trabajo sentir a mi chiquito. Claro, ¿no? Entonces, sí, porque además no puedes ofrecerle al otro, no lo puedes mirar si tú no te has mirado. Y por eso es tan importante empezar el trabajo con uno mismo, ¿no? O sea, sí. Como bien decías, entender, y esto como ejercicio se los recomiendo, nombra qué estás sintiendo, o sea, nombra las emociones. Hay estudios que hablan, ¿no? De grupos en donde a todos se les piden nombrar emociones y normalmente de 3 a 5, no hay más vocabulario emocional, entonces hay que saber nombrar las emociones, reconocer las sensaciones en el cuerpo, ¿no? Sí. Detectar qué estamos pensando acerca de lo que sucede en la relación, ¿no? Exacto, y ir creando una capacidad para estar con la incomodidad. Ser capaz de estar con la incomodidad es una de las capacidades más importantes a nivel relacional para los adultos. Claro, siempre elegimos, ¿no? Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces decimos las emociones incómodas, no. Si mi hijo me está diciendo que le gusta una música que no me gusta, que tiene una orientación sexual que no es la que yo esperaba, que tiene una pareja que no es la que yo quiero que tenga, o sea, todo esto es lo que rechazo y lo que no me permite esto que tú decías, exacto, ¿no? Estar en relación. Estar en relación y separarse y entender que el otro es otra persona y poderlo mirar con curiosidad. Exactamente. ¿No? Esto, ya por último, Lau, ¿cómo afecta el que yo como papá, como mamá o en mi relación de pareja no permita que el otro sea una persona individual, ¿no? Distinta a mí? ¿Esto qué genera? Genera un trauma en la persona, donde la persona siente que su propio ser está mal, que es defectuoso o defectuosa. Esto genera vergüenza tóxica y es parte de lo que impide que las personas después se puedan mostrar frente a otros. ¿Por qué? Porque si para mamá y papá yo no fui adecuado, ¿cómo rayos voy a ser adecuado para el mundo? Mejor me cubro, me tapo, que no me vean. Entonces puede uno tener un hijo brillante, ¿no? Que sea intelectualmente muy, muy inteligente, pero que no se atreva a mostrarse frente al mundo porque no tiene el respaldo de papá y mamá que dicen, mi amor, tal cual eres, así te amo, así te acepto, adelante y con todo para tu vida. Y ¿no? Como papás no podemos hacer eso si nosotros no lo hemos trabajado, porque esto no se dio por generación espontánea. Si somos papás que hacemos esto, es que fuimos niños que vivimos esto, ¿no? Y aquí el único tema y la única manera de trabajarlo es
haciendo trabajo terapéutico, ¿no? Exactamente. O sea, empezando a respirar, sí, empezando a conectarse, pero sí se ocupa definitivamente. Sí, no, y creo que, y tal vez sería bueno regresar en algún momento a hablar de la vergüenza, porque también, o sea, tiene tantas caras la vergüenza, desde la gente así, o sea, más perfeccionista y que tiene todo perfectamente bien hecho. A veces ahí lo que hay detrás es un tema de vergüenza, cuando hay una exigencia, una sobreexigencia, hasta la gente que dice, ay, mira, ya, yo ni para qué haga el intento, ya sé que no me va a salir, que es como el otro extremo, ¿no? Donde pues como que lo dejamos al ahí se va y no nos importa. Aprendimos a que no nos importa porque cuando nos importó nunca dimos el ancho y entonces mejor me colapso y me duele menos que sentir que estoy fracase y fracase y fracase. Pues eso lo dejamos para una siguiente conversación, porque creo que nos va a ayudar a sanar nuestras relaciones, a podernos, ¿no?, expresar mejor a nivel de abrir nuestro corazón y estar mucho más cerquita de estas relaciones. Lau, para cerrar, ¿con qué nos dejas? Con la invitación a aprender más acerca de su propio interior y a aprender acerca de la compasión, a podernos aceptar como somos, porque todos y cada uno de nosotros vinimos a traer una luz a este mundo. Todo mundo tenemos algo que hacer aquí, pero si nosotros no nos conocemos y nos aceptamos con las partes que tal vez no están tan lindas, esa luz no va a tener un fundamento donde pararse y poderse proyectar al mundo. Entonces, si ves que tienes si algo resonó aquí en ti, busca apoyo, de veras vale la pena por ti y sobre todo por tus chiquitos. Es el futuro de la humanidad lo que está presente. Exactamente, y yo los dejaría justo con que para que esta luz brille, siempre tiene que haber un espacio oscuro y a veces el trauma es el camino para recuperar nuestra luz. Un placer haberte tenido, mi querida Lau. Espero que esta conversación les haya sido sumamente valiosa como lo fue para nosotros, y recuerden seguirme en Katy C. de la Barca en todas las redes, porque sigue habiendo material valioso para su bienestar. Nos vemos hasta la próxima.